El Chevrolet Camaro, toda una leyenda viva de los Pony Wars, junto al Ford Mustang y al Dodge Challenger que inició su andadura allá por 1967 como respuesta al coche de Ford, casi 50 años de vida en los que el Camaro ha pasado de ser un coupé asequible para convertirse en uno de los deportivos americanos más rápidos de Nürburgring. Hoy te daré un paseo por los inicios, desarrollo y actualidad de esta leyenda americana. Como respuesta al Ford Mustang, Chevrolet lanzó su Camaro en 1966, solo 2 años después del exitoso lanzamiento del Mustang, cuyo primer modelo movió nada menos que 618.812 unidades. Nacía el Camaro en carrocerías coupé y cabrio, basado en una plataforma de nueva factura llamada F-Body. El Camaro nació en una época en la que América estaba enamorada del automóvil. El medio ambiente no era una preocupación y el petróleo cotizaba a $2 el barril. Chevrolet ofrecía una pieza más del sueño americano, un coche de juguete a tamaño real. El primer coche de muchos jóvenes, asequible, personalizable fácilmente y potente. La receta perfecta para el éxito. Desde su lanzamiento estuvo disponible en versiones RS y SS, Rally Sport y Super Sport, con motores de 6 y 8 cilindros. Sus potencias arrancaban en los moderados 140 caballos de fuerza de un motor de 3.8 litros y 6 cilindros. Con un precio de venta al público de solo $2.466, aunque las motorizaciones de 8 cilindros siempre fueron más populares, los Camaros RS disfrutaron de más ventas que las versiones SS de carácter deportivo. Los SS estaban disponibles con potencias de 300 y 375 caballos y motores de entre 5.0 y 6.5 litros. Los propulsores más apetecibles siempre fueron los Big Block, fácilmente potenciables y dotados de toneladas de par motor. La gran facilidad de obtener mejoras prestacionales mediante preparaciones mecánicas hizo que el Muscle Car comenzase a ser un asiduo en los circuitos y pistas de drag de todo Estados Unidos. Versiones como el Z28 nacieron para cubrir desde fábrica las demandas del mundo de la competición automovilística. En el caso de los Z28, la serie Trans Am era su principal destino, donde se batían el cobre con los Shelby Mustang GT350. El motor V8 de 4.9 litros del Camaro Z28 entregaba unos 300 caballos de fuerza en la ficha, pero su potencia real era de unos 400 caballos, con discos de freno en las 4 ruedas y una caja de cambios manual de 4 velocidades. Fue uno de los Camaros más apetecibles. Las carreras ilegales eran tan populares que afectaban a las ventas. Muchos concesionarios se convirtieron en preparadores, como fue el caso de Don Yenko. Sus famosos Camaro Yenko SC estaban calzados con el motor 427 pulgadas cúbicas. Esos son 7 litros del Chevrolet Corvette más potente. Sus 425 caballos anunciados eran los mismos que entregaban los modelos Copo de Camaro, máquinas demoledoras destinadas al drag racing preparadas de fábrica. El fin de la feria de la primera generación fue el espectacular y carísimo Camaro ZL1, cuyo motor directamente sacado de la NASCAR entregaba más de 500 caballos de fuerza reales.
En el año 1970, Estados Unidos era un país borracho de gasolina y de potencia. Los muscle car más potentes de la historia vieron la luz en el año que supuso el principio del fin de la era del muscle car. La segunda generación del Camaro fue lanzada al mercado. Su plataforma monocasco era compartida por Pontiac. Con un presupuesto mucho más alto de desarrollo, esto se tradujo en más potencia, más refinamiento, un tamaño algo superior y la misma gama de motores que la primera generación. Era un producto más maduro y elaborado, desarrollado sin prisas, y durante sus primeros años gozaba de un diseño arrebatador. Durante su primer año gozó de la gama de motores de la primera generación, a excepción del nuevo LT1 de 5.7 litros para las versiones Z28. Construido desde cero con componentes de alta calidad, era un motor excepcional, hoy en día muy valorado por los coleccionistas, y superaba en rendimiento al 4.9 litros V8 del anterior Z28. Por supuesto, su potencia de 360 caballos estaba muy infravalorada. En 1971 comenzaron los problemas. Los Big Block y el motor LT1 vieron reducida su relación de compresión y potencia por mandato de General Motors, ya que debían funcionar con combustible de 87 octanos. Los federales comenzaron a apretar a los muscle car a partir de 1972. Primero, una normativa obligatoria de paragolpes para impactos de hasta 5 millas por hora arruinó el frontal del Camaro. La crisis de petróleo del año 1973 supuso un duro revés para coches cuya medida de consumo era de unos 20 litros por 100 kilómetros. Pero realmente los clavos sobre el ataúd fueron los estrictos controles de emisiones impuestos por la EPA, lo que obligó a General Motors a abandonar a los Big Block en los Camaros, con el motor más potente de la gama siendo un 5.7 V8 absolutamente capado, con una potencia de 145 caballos de fuerza. El Camaro convivió con su primo hermano el Pontiac Trans Am hasta finales de la década. La segunda generación del Ford Mustang, un claro fracaso comercial, mal posicionado como producto, hizo que las ventas del Camaro continuasen viento en popa. Incluso con un clima económico que no era el mejor, a pesar de que apenas evolucionar estéticamente, los Camaros superaron a los Mustang en la segunda generación, y en el año 1979 continúa siendo el mejor año de la historia del muscle car. Se recuperaron las versiones Z28 y SS a finales del ciclo de vida, pero sin la fiereza y autenticidad de tiempos pasados. A pesar de cerrar su segunda generación con buenas ventas, los años 80 fueron una época oscura para General Motors. Nuevas normativas anti-emisiones en Estados Unidos, la competencia de los japoneses que venían pisando muy fuerte y una cultura corporativa deficiente llevaron la reputación de la mayor parte de marcas estadounidenses a uno de sus puntos más bajos. En este ambiente nacía la tercera generación del Camaro, con un diseño mucho más afilado sobre sus predecesores, pero aún así reconocible, agresivo, musculoso y decididamente ochentero. El Camaro debía demostrar que aún tenía sangre real en sus genes. El 2.5 de 4 cilindros y 90 caballos de fuerza debió ser solo una anécdota. Es comúnmente conocido como el peor muscle car de todos los tiempos por su lentitud, pero lo cierto es que la gama de motores del Camaro dejaba que desear en lo tocante a potencia. Un V6 de 2.8 litros y un 5.0 litros V8 de solo 145 caballos de fuerza complementaban una gama que era una sombra de lo que fue el Camaro en los 60 y principios de los años 70. Pero no todo estaba perdido. A pesar de que nunca alcanzó el éxito de la tercera generación del Mustang, lanzada casi al mismo tiempo,
el Camaro rectificó y comenzó a añadir picante a su oferta dinámica, añadiendo interesantes versiones. En 1983 vino con un nuevo motor, 5.0 litros L69 de 190 caballos de fuerza y cajas de cambios manuales y automáticas de 5 y 4 velocidades respectivamente. En 1965 los Camaros Airlock Z era un pack opcional sobre el Camaro Z28. Vieron la luz con un kit estético deportivo y una suspensión rebajada. Fue una de las versiones más deseables de esta generación, principalmente gracias a su motor 5.0 litros V8 de ya 215 caballos de fuerza, un descapotable y la introducción de un nuevo motor 5.7 litros V8 con hasta 245 caballos de fuerza volvieron a poner al Camaro en la senda adecuada, una progresa y adecuadamente para una generación que, a pesar de no ser aclamada, fue un punto de inflexión en la gama del Pony Car. En plena época de la electrónica, los turbos y las tracciones integrales, Chevrolet lanzó la cuarta generación del Camaro, compartiendo motores y componentes con el Pontiac Firebird. Estrenaron un diseño más redondeado y aerodinámico, definitivamente en línea con los rivales japoneses de la época, estilizado, cargado de tecnología y con el motor del un Corvette en sus entrañas. Sí, el Camaro fue lanzado en 1993 con un 5.7 V8 LT1 de bloque pequeño, que compartía con el superdeportivo de la marca. Con 275 caballos de fuerza, un cambio manual de 6 velocidades, poco más de 1500 kilogramos y un autoblocante de serie, el Camaro Z28 era una máquina de excelentes prestaciones, quizás empañada por una calidad inferior a las de sus rivales, pero con una comunidad envidiable y abundancia de preparaciones mecánicas. Aunque los Firebird fueron algo más bonitos, solo la estética les diferenciaba. Disponible también en versión descapotable, recibió un lavado de cara en 1998 que supuso el abandono del motor LT1 en pos de un más fiable 5.7 litros V8 LS1, cuya potencia ya arrancaba en los 310 caballos de fuerza. Y tras un éxito considerable de ventas, el Camaro recibió una muerte rápida en 2002. Solo el Corvette continuó vendiéndose, mientras se decía que el grueso de compradores preferían adquirir un SUV antes que un deportivo. No está claro, pero las malas lenguas decían que el Corvette tenía en casa un competidor demasiado serio. Sea como fuere, el fin del Camaro de cuarta generación dejó el mercado huérfano de muscle cars producidos por General Motors. Una vez más, General Motors entregaba en bandeja el segmento de deportivos asequibles a Ford, que aprovechó la ocasión para hacer caja con sus Mustangs de cuarta generación y quinta generación. Vivimos una guerra de muscle car similar a la de finales de los 60. Chevrolet rescató el Camaro en 2009. Los Ford Mustang estaban en plena lucha con los Dodge Challenger. Se sumaron a una batalla de la que han salido beneficiados todos los aficionados del automóvil, basándose en la plataforma Z de General Motors. La actual generación del Camaro se presentó en clave retrofuturista. Los guiños al pasado son constantes, pero con la mirada siempre puesta en el futuro. La producción de la actual generación llega ya a su final, así que es un buen momento para recapitular su legado. Disponibles en carrocerías coupé y descapotable, una constante en la saga. Con excepción de su segunda generación, el Camaro ha articulado su gama en torno a dos motores, un 3.6 V6 de inyección directa
cuya actual potencia es de 323 caballos de fuerza y un potente 6.2 litros con hasta 426 caballos de fuerza y sus versiones con caja manual. Y como siempre, la gracia está en sus ediciones especiales. Los Camaro ZL1 llegaron antes con 580 caballos de potencia procedentes del 6.2 litros V8 del Camaro SS, sobrealimentado por un turbocompresor. De carácter más deportivo, pensamos que nos quedaríamos huérfanos del Z28 en la actual generación, pero nos equivocamos. Sin concesiones al confort, el fantástico Camaro Z28 llegó hace apenas un año, con un motor 7.0 litros LS7 de aluminio y 427 pulgadas cúbicas, un auténtico portento de 505 caballos de fuerza, enfocado abiertamente al circuito, aligerado y compuesta a punto radical. Ha sido capaz de plantar cara a los Shelby y a los Challenger más potentes. Puede que el Camaro no jugase al duelo en la cumbre del Shelby GT500 y el Challenger Hellcat, pero ha sido el vencedor de los puristas y de los circuitos. No todo es potencia bruta, también hace falta demostrar que Estados Unidos sigue siendo capaz de producir coches a la altura dinámica de lo mejor de Europa. Las ventas de la sexta generación comenzaron a finales de 2015 y se ofrecía en versiones LT y SS construidos en la plataforma Alpha de General Motors, que tenían mejoras aerodinámicas que reducen en un 30% la sustentación y es ligeramente más pequeña que el modelo predecesor, pero en contraparte es 177 kilogramos más ligera, lo que se traduce en un manejo más ágil y deportivo. Esta nueva plataforma A es utilizada también por el Cadillac ATS, aunque más del 70% de los componentes arquitectónicos de la sexta generación es única para el coche y no se comparten con cualquier otro producto General Motors. La versión ZL1 apareció en 2017. La versión ZL1 2017 inició su comercialización en Estados Unidos desde los $62.135. Se trata de un muscle car que sería bastante exótico en Europa, ya que no se comercializaba en ese continente. Su motor V8 LT4 de 6.2 litros lleva una sobrealimentación por un compresor para elevar su rendimiento hasta los 650 caballos de fuerza, que le permite acelerar de 0 a 100 en solo 3.5 segundos, mientras que el cuarto de milla se completa en 11.4 segundos. Su chasis y una reducción de peso en alrededor de 100 kilogramos menos lo convierte en un coche rápido en circuito, soportando fuerzas de gravedad en curva de hasta 1.02 G. Si te gustó este video, déjame tu comentario, dale click me gusta, suscríbete y activa la campanita para más contenido de autos acá en tu canal Behind the Wheel.